Damos inicio entonces a esta audiencia, que es la número 259 del día 5 de noviembre de 2020. Dejo constancia la presencia del tribunal en su conformación original, esto es la magistrada Chaín, vía remota, la magistrada Bugueño desde su oficio de aquí del Centro de Justicia, magistrado González de Campo presencialmente en la sala. Les pido entonces a los intervinientes, por favor, su individualización para los efectos del registro. Fiscalía, buenos días. Muy buenos días, su señoría, y a todos los intervinientes. Por el Ministerio Público, el abogado Rodrigo Álvarez y el fiscal Jaime Artamal, informando también que posteriormente se incorporará la fiscal Jimena Chong. Gracias. Seguimos entonces con el Consejo de Defensa del Estado. Buenos días. Buenos días, su señoría. Por el Consejo de Defensa del Estado comparece la abogada Lupia Aguirre Bravo, y a la hora después de la hora del receso, a las 11 de la mañana, se incorporará el abogado Fernando Guerra Avilés, quien me reemplazará. Ambos Perfecto. Por vía remota. Perfecto. Buenos días, Servicio de Impuestos Internos. Muy buenos días, señoría. Por el Servicio de Impuestos Internos comparece la abogada Adriana Zúñiga Calderón y el abogado Manuel Navarrete, ambos por vía remota. Gracias. Querellante, Fundación Ciudadana Inteligente y otros, buenos días. Muy buenos días, señoría. Por Fundación Ciudadana Inteligente, Federación de Pescadores Artesanales de Corral, Sindicato Independiente de Armadores y Pescadores Históricos de Valdivia y Fede Pesca San Juan, comparece el abogado Nicolás Acevedo, y más adelante se integrará el abogado Carlos Hidalgo. Gracias. Querellante, por Nuevo Gutiérrez, buenos días. Muy buenos días, su señoría. Por Quiriante Gutiérrez Galvez comparece el abogado Felipe San Martín a través de vía remota. Gracias. Defensa del acusado señor Ortiz, buenos días. Buenos días, sus señorías. Por don Jaime Ortiz Fustón, abogado Sergio Rodríguez Oro, conectado vía remota. Gracias. Señor Ortiz, buenos días. Buenos días, su señoría. Jaime Ortiz, presente en la audiencia 259. Gracias. La defensa de la acusada señor Isasi, buenos días. Buenos días, magistrado. Buenos días a todos los intervinientes. Comparece el abogado Cristian Mardones Flores en representación de doña Marta Isasi Barbie. Estamos vía presencial en el tribunal. Sí, y la constato. Muy buenos señor días. Isasi, buenos días. Muy buenos días, presidenta. Muy buenos días a las demás magistradas. Muy buenos días a todos los presentes vía presencial, valga la redundancia, en el tribunal. Gracias. La defensa del acusado señor Lobos, buenos días. Muy buenos días, su señoría, y al resto de los intervinientes. En representación de Fernando Leos Torres, la abogada Catalina Tone vía remota, hago presente, su señoría, que a las 11 horas tengo una audiencia y representará al señor Leos el abogado Cristian Mardones, y luego me reincorporaré a la audiencia, su señoría. Perfecto. Seguimos entonces con la defensa de Corpesca S.A. Buenos días. Muy buenos días, su señoría. En representación de Corpesca S.A. comparece la abogada Carolina Obreque y los abogados Carlos Balbotín y Waldo Baum. Gracias. Me parece que faltó Raúl. Eso. Faltó mi representado. Sí. Discúlpeme, señor Lobo. Lo escuchamos entonces ahora. Buenos días. No se preocupe, magistrado. Muy buenos días, magistrado. Raúl Lobos Torres, vía remota. Gracias. Ya, entonces, encontrándonos en condiciones, continuamos con las alegaciones de clausura de la defensa de la acusada señora Isasi. Gracias, magistrado. Nos encontramos el día de ayer analizando el tema de la Comisión de Ética y la sanción que se le aplicó a mi representada. El motivo de que esta defensa se refiera a la Comisión de Ética es porque constantemente por parte de los acusadores se habló respecto de este tema. Y nos parecía necesario que se fijara efectivamente el contexto de lo que había resuelto la Comisión de Ética. Como ya lo señalé el día de ayer, al momento de terminar mi presentación, respecto de la señora Isasi, hay un ítem respecto de absolución de lo que se le estaba imputando, y 3 sanciones que son las que estaba yo analizando el día de ayer. Por lo tanto, lo que se le absuelve es respecto de la imputación de haber faltado a la probidad, de acuerdo al artículo 5º, letra A de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso, y se le sancionó
En primer lugar, respecto del uso de los recursos públicos que se le habían asignado, tal cual lo dice la resolución, uso de recursos públicos recibidos en razón de su cargo. Esto puntualmente llevado a la supuesta contratación de la señora Giovanna Gallardo, Carolina Bugueño y Pedro Olguín. Y ahí es donde digo que quedado el día de ayer. Sí. ¿No? No está el señor Lobo. Se cayó el señor Lobo. Se cayó. Lo vamos a contactar entonces. De repente yo me doy cuenta que cambian los intervinientes y ahí empiezo a mirar y no tengo chance. Se conectó en el Wi-Fi, pues están cargados. Nos informan que se está reconectando el señor Lobo. Ya. Ahí está. Disculpe, magistrado, se me cayó el Wi-Fi. Ya, pero perfecto. Ahora tiene conexión sin problemas, ¿no es así? Sí, magistrado. Gracias. Perfecto. Podemos continuar entonces, señor Matón. Ahí sí. Como señalaba entonces, magistrado, esa era la primera sanción que se imponía en la Comisión de Ética. La segunda decía relación con haber incorporado o haber presentado como sus asesores ante organismos internos de la corporación, como la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos y de Hacienda, a personas que pertenecían a una empresa pesquera, en circunstancias que no tenían esa calidad. Respecto de esto, señoría, es importante que primero la precisión es incorrecta, porque la señora Isasi no pertenecía a la Comisión de Hacienda y tampoco introdujo o hizo que comparecieran los señores Pino y Campillay. Eso no se acreditó en el juicio y ni siquiera forma parte de ninguna imputación. Lo segundo y lo importante, magistrado, es que a ella se le sanciona no porque exista alguna disposición interna de la Cámara de Diputados que impida que un parlamentario pueda utilizar como asesor a alguien que no esté dentro del ítem de asesores parlamentarios. No se invoca ninguna norma y no se invoca porque no existe, magistrado, sino que a ella se le invoca en términos genéricos en cuanto a desempeñar su función parlamentaria de la forma más honesta y leal, invocando, insisto,
principios generales y no una norma en específico. Ya sabemos además de que no existía ningún impedimento por parte de la Comisión de Hacienda, por parte de la Comisión de Pesca, de que pudieran comparecer personas que no tenían o no estaban incorporadas dentro del ítem de los asesores parlamentarios. No existe ningún impedimento. Y que además ese impedimento tampoco se le planteó a otras personas que incorporaron a asesores que podemos llamar ad honorem, que no forman parte de este ítem. Entonces esta sanción a todas luces no está respaldada en ninguna norma, y eso es lo fundamental. No hay norma. Y la tercera sanción, magistrado, señoría puede observar que no guardan ninguna relación con el tema de supuesta entrega de dinero, de la cual la Comisión de Ética termina absolviendo a mi representada. La tercera sanción dice relación con elementos que tampoco guardan ningún tema relacionado con la presente causa, que dice declarar que la imputada no dio un correcto uso de asignaciones parlamentarias ni justificó debidamente su inversión a propósito de, y que se dispone el reintegro, por cierto, a propósito de situaciones que son completamente distintas, como la publicación del libro Yo quiero ser feliz, un viaje a Tacna, y fíjese, magistrado, la compra de juguetes para la celebración del Día del Niño. Y la compra de espejos y grabados para el Día de la Madre. Por lo tanto, ese es el verdadero y real sentido que tiene la sanción. Es una sanción que en ningún caso se refiere o abarca la situación del delito de cohecho. Quiero ir ahora, magistrado, a otro tema, también recurrente respecto de los acusadores, que es el tema de la ORP. Respecto de este punto, hay que ser súper claro, magistrado. Esto no forma parte más que de una especulación respecto de los acusadores. Y la evidencia son efectivamente los correos que se van a hablar a continuación. Lo primero que hay que señalar, magistrado, es el contexto en el cual se desarrolla o se discute la incorporación de Chile a la ORP. Este es un contexto en donde había intereses claramente contrapuestos. Los intereses del norte con los intereses de la zona centro-sur. ¿Y por qué, magistrado? Porque la zona centro-sur, como suele hacerlo, había arrasado con el recurso jurel. Ya sabemos que la pesca que se realiza en el sur es una pesca que es lejos de la costa. A diferencia de lo que ocurre con la pesca en la zona norte, que es una pesca costera. La ORP, como quedó acreditado en este juicio, no era querida por el norte. No solamente por Corpesca, no era querida por nadie en el norte. Y el fundamento era muy sencillo, magistrado. Primero, que en el norte se estaba pescando jurel, y efectivamente, tanto los artesanales como los semi-industriales y como los industriales cuidaban el recurso. Si bien es cierto había disminuido la cuota, porque eso es un tema no solamente que afecta a Chile, afecta a todo el mundo, sí se estaba pescando. A diferencia de lo que ocurría en la zona centro-sur, en donde prácticamente no se estaba pescando. Pero el segundo elemento era fundamental. Los intereses del norte decían relación con que si a nosotros nos asignan una cuota, que es lo que en definitiva hace la ORP, asigna una cuota por país y esa cuota con posterioridad se distribuye, las personas del norte dicen, si a mí me asignan una cuota, yo voy a poder pescar solamente hasta esa cuota. ¿Y qué pasa con el resto? Entonces, claro, para el sur, centro-sur, era fantástico porque si bien es cierto, ellos también pescan el mismo jurel, que ya sabemos que es distinto, pero la misma especie, resulta que era fantástico, magistrado, porque yo estaba pescando prácticamente cero
y resulta que el país va a tener una cuota y esa cuota hay que sacársela respecto del que sí está pescando en ese momento, que era el norte. Pero además, magistrado, un tema esencial. La situación del norte no es la misma de la del resto del país por un hecho que es obvio. El norte colinda con otro país. Por lo tanto, como a una especie no se le puede decir por dónde tiene que ir, lo que ocurría es que lo que no se pescaba en el norte, ¿quién lo iba a pescar? Perú. Pero además, magistrado, resultaba efectivamente absurdo de que Chile se autolimitara en cuanto a su cuota y resulta que el país vecino con el cual el norte iba a tener ese problema, que es Perú, no ratificaba el acuerdo. Entonces, yo me limito, pero el otro país no se limita. Entonces, claro, esta realidad no es la misma de la zona centro-sur porque ellos no limitan con otro país. Es una realidad que afectaba al norte. En este juicio no se acreditó, magistrado, a nadie de la zona norte, porque este juicio dice relación con la zona norte, que estuviera a favor de la ORP. ¿Quién, magistrado? ¿Quién? Las autoridades de gobierno y las personas de la zona sur, obviamente, estaban de acuerdo con la ORP, pero no hacia el norte. Dicho esto, magistrado, vamos a los correos en donde supuestamente se concluye de que Corpesca le entrega un discurso a la señora Isasi para exponer. Ya con lo que acabo de señalar, magistrado, con esta introducción, queda claro de que en realidad, ¿qué se podía decir en un discurso distinto de aquello que era la postura de todo el norte? En primer lugar, tenemos la prueba documental común 159, letra C, incorporada el 15 de octubre del año 2019, que es una impresión de correo electrónico enviado por Michel Campillay a Francisco Mujica, con fecha 10 de abril del año 2012 a las 23:43 horas. Lo primero que llama la atención acá, magistrado, es que uno tiene la sensación de que faltan correos. Porque este tema aparece de la nada. Es decir, acá no hay un tema previo, hay que hacer un discurso, ¿qué pasa con el discurso? ¿Quién va a hacer el discurso? No. Menos, por supuesto, que nuestra cohechada en la Comisión de Pesca prepare el discurso, sino que aparece de inmediato este correo. Y este es un correo, como señalé, de Campillay a Mujica. No está copiada la señora Isasi. Y lo que hace Campillay es enviar el borrador del discurso para rechazar la ORP. Lo primero que uno tiene que preguntarse es quién hizo el discurso, una cosa obvia. A diferencia de lo que plantean los acusadores, el señor Campillay nunca señala de que ese es su discurso, sino que se lo envía al señor Mujica. Por lo tanto, no sabemos quién lo hizo. ¿Fue la señora Isasi? ¿Fue la señora Isasi con Campillay? No lo sabemos. Pero ¿cuál es la respuesta? Prueba documental común 159, letra B. Dentro de esta lógica de confusión de correo, se dan cuenta de que la letra C está primero que la letra B. Pero cuando uno lo lee como corresponde, este correo, el 159, letra B, está incorporado el 15 de octubre del año 2019. Es una impresión de correo electrónico enviado por Francisco Mujica a Michel Campillay, con fecha 11 de abril del año 2011, a las 11:07. Y en esta respuesta de correo, nuevamente no está copiada la señora Isasi, o sea, que ni iba a leer el correo, que ni iba a leer el discurso. Y le dice el señor Mujica al señor Campillay: Michel, te adjunto una nueva versión, pero miren lo que agrega, para que la revises con la Martita.
Bueno, ¿en qué quedamos? ¿Quién hizo efectivamente el discurso? Parece ser de que sí lo hizo la señora Isasi, y es más, el señor Mujica en ningún momento impone que lea esto. Esta es nuestra postura. No, para que la revises con la Martita. De más está decir que no hay ningún correo posterior a la lectura de este discurso en donde haya un agradecimiento del señor Mujica por el discurso de la señora Isasi. No hay una rendición de cuentas de la señora Isasi ni a Mujica, ni a Campillay, ni a Pino, ni a nadie. Esto, magistrado, hay que conectarlo de manera muy importante con lo que yo señalé con anterioridad a propósito del informe y del discurso que la señora Isasi realiza en la Cámara de Diputados. Porque ya queda claro, aquí uno tiene que decir, hay dos teorías. O lo hizo la señora Isasi sola o con el señor Campillay, o se lo mandaron. El que se lo mandaron, insisto, no acredita. Pero lo importante de esto, señoría, es que ya hay una mecánica que el tribunal pudo observar de cómo era que se trabajaba. Quien entregaba la materia prima era la señora Isasi, requiero un discurso, un informe, etcétera, sobre una determinada materia, se trabaja y posteriormente es la señora Isasi la que hace los comentarios, las modificaciones y presenta el informe, hace el discurso, etcétera. Acá no hay más que una especulación. Pero lo importante es que el señor Campillay nunca dice, yo soy el que hago el discurso que leyó la señora Isasi. Pero lo importante, señoría, creo que es el fondo. Porque como comencé señalando, este era un tema en donde ya las posturas estaban absolutamente claras en el norte. Este no es un tema nuevo ni ajeno para la señora Isasi. Este discurso, magistrado, tiene la friolera de 2 carillas y media. Fíjese que no alcanza las 3 carillas. Y quiero ser sucinto, pero muy claro en qué es lo que dice fundamentalmente este discurso. De 3 carillas con suerte. Dice, especialmente el incumplimiento de las medidas internas por parte de Perú es inaceptable para nuestro país, ya que ellos subieron sus capturas desde 9.000 toneladas reales de jurel, según el Ministerio de Pesquería, al año 2010, a 240.000 toneladas de jurel descargadas el año 2011. Y adicionalmente el presidente de la Sociedad Nacional de Pesquerías, se está refiriendo a la peruana, fue enfático al decir en la última reunión de la ORP, que se realizó en Santiago de Chile, que el acuerdo de la ORP, comillas, no contempla su zona económica exclusiva, sino que tiene como finalidad regular las capturas en el alta mar. Entonces, magistrado, uno se pregunta, ¿tenía sentido efectivamente aprobar la ORP? De hecho, en el discurso se pregunta algo muy sencillo. ¿Qué ganamos nosotros con la ORP? Algunos dicen, bueno, saber efectivamente la cuota de captura. Pero resulta, magistrado, que esa cuota de captura es inferior a lo que se estaba capturando en ese momento. Entonces, ¿cuál es el negocio? Yo me autorregulo y me autolimito. Es bastante extraño. Solamente para terminar respecto de este punto, magistrado, para saber o tener alguna sospecha de quién pudo haber hecho llamarlo discurso me parecería mucho, mini discurso podríamos decir. En el mismo discurso se contienen elementos como mi norte querido, mi carácter de diputada regionalista, el interés de nuestra zona, que son los mismos conceptos
a los que el señor Pino le llamaba: necesitamos tu énfasis, lo que tú logras colocarle a un informe o a un discurso. Parece ser que esas son palabras más propias de la señora Isasi que del señor Campillay y del señor Mujica. Con esto, magistrado, uno se pregunta de qué forma cuadra lo que dice la acusación el día martes 10 de abril del 2012, a las 23:43 horas, Michel Campillay remite a Francisco Mujica, bajo el título borrador, un discurso confeccionado por él. ¿De dónde se saca eso, magistrado? Eso no es más que una especulación. Agrega la acusación que el día miércoles 11 de abril del 2012, en la sesión 13 en la sesión 13ª de la 360 legislatura del Congreso Nacional, la señora Isasi reproduce prácticamente sin modificación alguna el texto preparado por Corpesca. Bueno, ¿lo reprodujo íntegramente? ¿Lo reprodujo en parte? ¿Cómo sabemos eso? Y esto de que el texto es preparado por Corpesca sigue siendo solamente una especulación que no tiene ningún fundamento, pero que la verdad parece ser bastante más plausible que ella sí tuvo participación en esa redacción. Quiero referirme brevemente, magistrado, a otro tema, que es el tema de los comparados. Ya algo señalé con anterioridad, pero quiero ser muy claro en este tema, magistrado, porque es otra forma en donde tangencialmente los acusadores tratan de decir: mire, ahí está Corpesca, influye indicándole a la diputada lo que tiene o no tiene que decir o votar. Como primer punto, queda claro de lo indicado por el secretario general de la Cámara, el señor Miguel Landeros, que los parlamentarios tenían en su poder un detalle de lo que se iba a votar en el proyecto de ley. Y un comparado entre el proyecto original y las indicaciones que se iban efectuando, más las anotaciones que cada uno de los parlamentarios tenía o había realizado y que se encontraban en su pupitre. De hecho, magistrado, en el video que exhibió la defensa del señor Orpiz, que todos tuvimos la posibilidad de ver, esto a propósito del acuerdo político, veíamos cómo cada parlamentario estaba lleno en su pupitre de estos comparados. Los que enviaba a la Cámara, en este caso el Senado, porque la mecánica de la Cámara de Diputados y el Senado en este punto es exactamente lo mismo. Así como lo hacía la Secretaría de la Comisión de la Cámara de Diputados, también lo hacía la del Senado enviándoles comparados. Que además, señoría, es la única forma de no perderse. Por lo tanto, esa era la mecánica. En este video también se puede observar y recordar al tribunal cómo los parlamentarios estaban bastante perdidos respecto de lo que se estaba votando, porque era tal la cantidad de información que ellos indicaban: bueno, ¿en qué artículo estamos? ¿Cuál es el inciso? ¿En qué estamos? Y el señor Camilo Escalona recordará al tribunal que presidía la sesión estaba en la sala presidiendo el señor Escalona como presidente del Senado. Trataba de llamar al orden en su estilo, por supuesto, bien particular, pero trataba de ubicarlo y era bastante sarcástico, digamos, con los senadores que estaban perdidos, digamos, en ese momento. Pero, ¿qué es lo importante, magistrado, de ese video? Es muy legítimo lo que plantea la defensa del señor Orpiz en cuanto a que él funcionó sobre la base de un acuerdo político. Pero aquí, magistrado, queda claro algo. La Cámara de Diputados funcionó por convicción. Ahí no había acuerdo político.
sino que cada diputado lo que hizo fue votar de acuerdo a su sano parecer de cómo debía enfocarse cada uno de los problemas. En cambio, el Senado vota de forma política. Entonces, magistrado, lo que uno tiene que preguntarse, ¿qué es mejor para la ley? Lo técnico, habiendo escuchado a más de 144 organizaciones frente a lo político no siempre es lo adecuado. No obstante, que yo insisto, me parece muy legítimo de que alguien vote de esa manera. No soy yo el que puede emitir ningún tema al respecto. Pero a propósito de este tema, magistrado, porque aquí pasa algo muy importante que el tribunal tiene que colocar especial atención. Voy a ir al tema de las licitaciones. Tema absolutamente recurrente por parte de los acusadores. Y porque como Corpesca estaba en contra de las licitaciones, parece ser que todos los que estaban en contra de las licitaciones trabajaban directa o indirectamente para Corpesca. ¿Por qué es importante el tema de las licitaciones, magistrado? ¿Y por qué dije yo respecto de que la Cámara de Diputados había actuado con criterio más técnico que político? Por un tema muy claro, magistrado. Porque es un hecho no discutido de que la Comisión de Pesca, por amplia mayoría, rechazó las licitaciones. No la señora Isasi, la Comisión de Pesca. Y en ese contexto, magistrado, es importante situarnos en el momento en que se rechaza la licitación. 3 de julio del año 2012. Después de oír a todas estas organizaciones. Por lo tanto, lo que resuelve la Comisión de Pesca es netamente técnico, no político. Técnico. Pero además, no solamente lo rechaza la Comisión de Pesca, lo rechaza la sala por una amplia mayoría, como ya lo vamos a ver en pocos momentos más. La Comisión de Pesca, cuando informa a la sala de sus decisiones, deja claro de que aprueba lo que está indicándole a la sala por 10 votos contra 3. 10 votos contra 3. Y la sala, con posterioridad, cuando recibe el informe de la Comisión de Pesca y vota, por amplia mayoría, esta es la historia de la ley, rechaza las licitaciones. Lo que uno tiene que preguntarse acá, magistrado, es si todos esos parlamentarios votaron técnicamente, no políticamente, contra las licitaciones. Después, cuando vuelve, luego de la comisión mixta, a la sala de la Cámara de Diputados, primero a la Comisión de Pesca, donde ya no estaba la señora Isasi, y se vota a favor de la licitación. Y después va a la sala, y la sala vuelve a votar a favor, en este caso vuelve a cambiar su votación y vota a favor. Lo que uno tiene que preguntarse, magistrado, es por qué, si se votó rechazando en un primer momento, tanto la comisión como la sala, con un criterio técnico, yo rechazo, y con posterioridad la comisión, sin la señora Isasi, y la sala, sin la señora Isasi, dan vuelta a esa decisión. Eso me parecería a mí digno de haber sido investigado por la Fiscalía. ¿Se pueden dar buenas razones? Sí. ¿Formaron parte del acuerdo político? Puede ser, pero ahí alguien tiene que entregar una explicación, pues, magistrado. Respecto de este tema, licitaciones, queda absolutamente claro que la mesa pesquera del norte, propuesta por el gobierno, en donde intervienen todos los actores del norte, en donde desde ya, magistrado, cuando se crea una mesa pesquera ad hoc solo para el norte, el gobierno y los actores están reconociendo de que la realidad del norte es distinta, porque esta no es una mesa pesquera nacional, es una mesa pesquera del norte. Por lo tanto, yo, gobierno, ya reconozco de que efectivamente hay una realidad distinta de la que me tengo que acercar. Pero ¿qué es lo que se resuelve en esa mesa pesquera del norte? Donde se abarcan muchos temas que con posterioridad iban a ser objeto de la ley larga de pesca. En esa mesa se le aseguró a los intervinientes, como quedó acreditado en el juicio,
como lo dijo el mismo ministro Longueira. Esto es notable, lo dice el mismo ministro Longueira. Nadie en el norte lo quería, nada. Yo me comprometo que efectivamente no va a haber licitaciones. Pero hay licitaciones. Señorías, no se acreditó en este juicio una sola persona, una, que dijera que las licitaciones eran convenientes técnicamente. Ninguna. No se acreditó en este juicio, vamos a dejar de lado a la empresa pesquera, porque insisto, todo lo que huele o parece Corpesca es objeto de duda. ¿Se trajo algún artesanal que haya indicado, sabe qué? Yo estaba a favor de las licitaciones. ¿Alguien dijo eso? Se ha hablado reiteradamente, magistrado, de la nulidad de la ley de pesca. Se intentó incorporar esa idea. La pregunta es, bueno, ¿y por qué no se anula? Los que son los que están proponiendo son los que tienen mayoría. ¿Y por qué no la anulan? ¿Quién de los pescadores artesanales ha dicho, sabe qué, sería bueno anular esta ley? Dicho esto, magistrado, hay que seguir la pista de cómo termina este tema de las licitaciones, cómo nace y cómo termina. A partir de esto, uno tiene que seguir la siguiente lógica. Comisión de Pesca rechaza las licitaciones. Comisión de Hacienda, a propósito de indicación del Ejecutivo, reincorpora las licitaciones. Va a la sala de la Cámara de Diputados. Se rechazan las licitaciones. El proyecto sale de la Cámara de Diputados e ingresa al Senado. Prácticamente con la llegada del proyecto al Senado, ¿qué es lo que ocurre? Indicación del Ejecutivo reincorporando las licitaciones. Frente a la incertidumbre que se tenía respecto de la aprobación, lo que se hace es un acuerdo político para que no se cayeran las licitaciones que se habían reincorporado por el Ejecutivo. Se acogen las licitaciones por parte del Senado. Comisión mixta, entre varios otros temas, a debatir licitaciones, porque ya sabíamos de que la Cámara de Diputados las había rechazado, el Senado las aprueba. Comisión mixta. Va a la sala, va a la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados, no está la señora Isasi, y se da vuelta la votación y se acepta la licitación. Va a la sala de la Cámara de Diputados, donde no está la señora Isasi, se da vuelta la votación y se acepta la licitación. Y las licitaciones terminan en el proyecto. Pero quiero quedarme, magistrado, con la discusión que se planteó, ya no en la Cámara de Diputados, porque en la Cámara de Diputados la discusión ya sabemos que en la práctica no existió. Se rechazaba la licitación. Pero la discusión que existió en el Senado, donde varios senadores hicieron presente lo nefasto que eran las licitaciones. Y hago este comentario para no decir, bueno, Cámara de Diputados, donde estaba la señora Isasi. Esta discusión también se planteó en el Senado. En la prueba documental común 1103, 1103, que está incorporada el 10 de octubre del año 2009, que es un oficio del Senado de la República de fecha 2 de marzo del año 2018, se acompaña en la letra A la sesión 76, especial
del martes 27 de noviembre de 2012. Aquí se debate el punto. Tres temas se señala que son perjudiciales con las licitaciones. Uno, la colusión que se podía dar entre los participantes. Obvio. Los intervinientes del sector pesquero en ese momento no eran muchos. Por lo tanto, lo que podía ocurrir era algo obvio. Yo me pongo de acuerdo para licitar en esta zona, no te molesto a ti, o tú no me molestas a mí en realidad, tú licitas en esta otra zona y yo no te molesto a ti. Por lo tanto, no cualquier persona podía intervenir efectivamente en esas licitaciones y de tal manera que nos repartíamos el mercado. Colusión. El segundo punto, netamente técnico, es la depredación del recurso marino, perdón. Porque, ¿qué es lo que hace la licitación? Básicamente es abrir una posibilidad extra, una posibilidad más allá de lo habitual de que yo pueda pescar. Y esa situación es la que llevaba a la depredación. Y tercero, señoría, muy importante, la imposibilidad de controlar el real y verdadero estado de la fauna marina. Y esto es fundamental porque los que hablaban de licitación hablaban de un mundo ideal que no se da en la práctica, y eso es lo que se les decía, especialmente por los pescadores artesanales, como vamos a ver en pocos momentos más. Usted me está hablando de licitación, ¿y quién controla esto? ¿Quién controla de que efectivamente la fauna esté en un estado tal que pueda ser licitado? ¿Quién lo controla? Nadie. O al menos el Estado evidentemente no estaba en situación de poder hacerlo. Esto que voy a dar a continuación es muy importante, magistrado. Es la prueba documental de la defensa de la señora Isasi número 64, incorporada en el mes de abril, con su declaración, que es la sesión número 89 de la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos, de fecha 9 de mayo del año 2012. Fíjense la fecha, 9 de mayo del año 2012. En esta sesión, que es muy ilustrativa, magistrado, se convoca a distintos pescadores artesanales para que ellos puedan entregar su opinión libre respecto de la ley de pesca. ¿Y por qué es importante esto? Porque, como insisto, todo lo que parece ser Corpesca es malo. Estos pescadores son de la tercera región, donde no tiene plantas Corpesca. Son pescadores que se habían visto enfrentados a las mismas consecuencias de la licitación. Y así como los acusadores no traen a nadie que esté a favor de la licitación, el tribunal va a poder ver cómo estos pescadores artesanales, de verdad, que no forman parte de una zona donde tiene plantas Corpesca, qué opinión tenían respecto de la licitación. En este informe, en primer lugar se le da la palabra al señor Juan Morales, que es concejal y presidente del Sindicato de Pescadores Artesanales de Caldera. ¿Y qué es lo que él dice? Nosotros no estamos con la licitación. Y dice no a la licitación. Agrega, se comprometió el ministro de Economía, don Pablo Longueira, a que si las partes llegaban a un completo acuerdo sobre la distribución de las cuotas, entonces se retiraría del proyecto de ley de pesca la licitación. Y mire lo que dice. Nosotros cumplimos y vemos con sorpresa que en el proyecto de ley se mantiene la idea de licitación de cuotas. Incluso es más fuerte esto. No queremos creer que fuimos engañados. Y hasta es sarcástico.
habrá tenido el ministro instrucciones superiores para incumplir su compromiso. Incluso más, este pescador artesanal, que de verdad se ve que maneja efectivamente la información, dice: si la idea es recaudar fondos públicos a través de esta medida, que parece ser magistrado que lo que efectivamente está detrás de la licitación, el Estado quiere dinero, pero a costa de los peces y a costa de los pescadores que pescan esos peces. Si la idea es recaudar fondos públicos a través de esta medida, les podemos señalar que los ingresos actuales por patentes pesqueras actuales, fíjense, no estaba todavía en tramitación, son mayores que los dineros que se recaudarían por las licitaciones. Pero incluso este caballero es todavía más inteligente. Debería haber tenido más participación en la ley de pesca. Si en vez de licitar una determinada cuota de pesca, esta fuera traspasada a la pesca artesanal, entonces se produciría una redistribución de la riqueza entre muchos chilenos de manera más equitativa. Toda vez que los pescadores artesanales trabajamos a la par. Se está refiriendo a la par con los industriales. Señala este señor Morales algo muy importante. No solamente el no a la licitación, y no solamente que el acuerdo era que no se iba a licitar, sino que hace mención nuevamente a la Mesa Pesquera del Norte. Señala de que es contrario a la ORP y a las cuotas que se le asignan a Chile. Está de acuerdo en el fraccionamiento, en las macrozonas. Esto es súper importante, magistrado, porque aquí cuadra todo. Esto demuestra que eran políticas generales del norte, que existían macrozonas, que las realidades pesqueras eran distintas, de que el fraccionamiento ya existía, y había una buena relación entre artesanales y industriales. Que el estar en contra de la ORP era generalizado, no era un tema de Corpesca, no era un tema de la señora Isasi, no era un tema de Campillay, era un tema del norte. Ellos no están en una zona donde tiene plantas Corpesca. En esa misma sesión se escuchó al señor Giuliano Reinuava. ¿Y quién es este señor? Es del Sindicato de Armadores de Caldera. ¿Y qué es lo que él dice? Como partícipes de la pesca artesanal de la tercera región, creemos que el proyecto de ley presentado al Congreso nos deja un poco afuera. Nos sentimos muy identificados con lo que acaba de señalar el señor Juan Morales, a propósito de todos los temas que yo acabo de señalar, entre ellos el no a la licitación. Somos una región artesanal que pescamos muy bien el jurel. Tenemos una buena cuota. Gracias a los traspasos que se han podido hacer por compras. O sea, magistrado, ellos están funcionando de buena forma y se les impone una ORP que les va a disminuir su cuota. Se escuchó también al señor Rafael Villalobos, presidente del Sindicato de Trabajadores Independientes de Pescadores Artesanales número 1 de Caldera. Y dice con total claridad:
al igual como lo expresó nuestro compañero Juan Morales, estamos en contra de la licitación. El presidente de la comisión, el señor Bobadilla, les indica a estas personas que están exponiendo. Ya han participado, ya han participado 125 organizaciones haciendo sus aportes en este proyecto. No es una cantidad menor. Y agrega, escucharemos alrededor de 142 organizaciones que en estos largos meses de discusión del proyecto. Al final fueron 144. Y esto, magistrados, lo que yo les digo, esto fue una votación de carácter técnico. Se escuchaba y se escuchaba a personas, se entregaban antecedentes y se decía por un criterio técnico, no político. Luego expone la Federación Nacional de Tripulantes de Chile, que estaba integrado por los señores Luis Saavedra, Sergio Vera, el presidente del sindicato de Arica, Miguel Ahumada, Armando Ayapán, el presidente del sindicato de Mejillones, Mario Garrillo, y el presidente del sindicato de Talcahuano, Bío Bío. ¿Qué es lo que dicen todos ellos? Son contrarios a la licitación. Y dicen algo muy importante, magistrado. Es importante lo señalado a propósito del futuro de los trabajadores, ya que lo planteado en este punto parece hacer creer que el recurso pesca solo afecta a los artesanales o industriales. Se habla mucho de que el recurso es de todos los chilenos, pero nosotros somos los trabajadores que prestamos servicio y que realizamos las actividades. Con la ley actual, se está refiriendo a la ley anterior, a la que estaba vigente antes de la tramitación de la ley larga de pesca, perdimos más del 65% de nuestros puestos de trabajo por las reducciones de flota. Es seguro que va a haber otra reducción y queremos que ustedes, señores diputados, se hagan cargo de los cesantes si es que quieren que desaparezca la pesca. Háganse cargo de nosotros. Somos trabajadores y de nosotros dependen muchas familias. Esto, magistrado, demuestra de que el sentimiento era uno solo. No era un tema como se trata de plantear parcializado, era de todos. Pero aún más, magistrado. El señor Sergio Vera, presidente del Sindicato de Tripulantes y Naves Rastreras de la región del Bío Bío y vicepresidente de la Federación de Tripulantes de Chile, dice algo muy importante que se originó durante la tramitación de la pesca. Y esto es que llegaban dos personas y decían, somos o formamos una organización sindical y representamos determinados intereses. Y nadie controlaba. Entonces alguien decía representar una determinada zona y al final se representaba a sí mismo. En una determinada organización se dividían personas y al final concurrían tratando de dar a conocer su parecer. ¿Y qué es lo que dice él? Por lo menos en lo que me corresponde, creo que en lo social debemos respetar las organizaciones históricas. Y es por eso que hacemos tanto énfasis en lo que la diputada Isasi ha señalado en cuanto a presentar los certificados. Porque somos una organización de 50 años de vida y tenemos historia dentro del sector pesquero. Esto porque grupos de intereses lo que hacían era presentar como organizaciones de pescadores, insisto, a organizaciones que tenían días de formación
indicando de que tenían representación. Sé que esto es árido, magistrado, pero necesario para poder dar contexto a cómo se planteó el tema de la licitación. Se escuchó también a Raúl Toledo, fíjense, representante de la Corepa de Magallanes. No solamente el norte no lo quería, magistrado, sino en general en Chile no se quería. Nadie nunca quiere autolimitarse. Y dice, por lo tanto, después de su exposición, por lo tanto, no estamos a favor de la licitación. Pero señaló el presidente de la comisión, al término, las exposiciones que se hacen acá quedan a disposición de todos. Y cada uno de los diputados que conformamos la Cámara de Diputados. No solamente en la comisión, de la Cámara de Diputados. Por lo tanto, en su momento, para emitir un voto informado, deberán tener en consideración las exposiciones que se han hecho. Voy a pasar a otro tema, magistrado, que es el análisis de ciertos correos electrónicos que nuevamente, al ser presentados de manera descontextualizada, intentan hacer arribar a una conclusión errada. En primer lugar, magistrado, de la evidencia material número 12, correo incorporado, es un correo de fecha 3 de julio del año 2012 a las 22:43 horas, incorporado el 22 de abril del 2019. Este correo debe ser, como yo lo señalé en su oportunidad, de los más leídos de la historia judicial chilena, y cada uno lo lee como lo quiere leer. Pero vamos desarrollando paso a paso de lo que dice el correo y las posteriores respuestas a propósito de este correo. Lo primero que uno puede decir, aplicando las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia, es que una persona que es cohechada recibe aquello a lo que se comprometió con el sobornador. Es decir, yo recibo algo por lo cual supuestamente me estoy arriesgando. En este caso, no hay correo, ni prueba, ni elemento alguno que acredite algún acuerdo entre el señor Mujica y la señora Isasi con anterioridad a este 3 de julio. Ninguno. Es más, maestro, ya sabemos, por lo que señalé el día de ayer y que vamos a acreditar con posterioridad, que las votaciones en la Comisión de Pesca se realizaron entre mayo y julio del año 2012, sin que existiera ninguna indicación, ningún comentario, ninguna imposición, absolutamente nada. Aún más, este correo, del cual se ha hecho tanta alusión, se envía cuando la señora Isasi ya votó la licitación. Es decir, lo que ella está comentando es, yo voté en contra de la licitación y estoy feliz. Eso es todo. Sin ninguna instrucción anterior, tal cual lo acabo de señalar. Pero no solamente, señoría, había votado la señora Isasi, porque aquí se trata de contextualizar todo con la señora Isasi. Votó la señora Isasi y votó la Comisión de Pesca. Entonces, un órgano colegiado de 13 fue el que mayoritariamente votó en contra de la licitación. Ese es el contexto real. No es la señora Isasi votó en contra, dando la idea de que de ella dependía el futuro de la licitación. No, es un órgano colegiado. La correcta lectura de este correo es la felicidad que tiene la señora Isasi de que no se aprobara la licitación, que ya tenemos claro que no quería absolutamente nadie, no solo en el norte, sino que en Chile, que era perjudicial
y que era negativa. Y que traería, por cierto, cesantía, tal cual lo dicen los pescadores artesanales. Esto va a traer cesantía. Y como la señora Isasi es de Iquique, esa cesantía la iba a vivir ella, no los parlamentarios de otra zona y no las autoridades de gobierno. Dice la señora Isasi en este correo también, magistrado. Al final surtió efecto mi trabajo. Esto es algo que es obvio, porque es ella la que estaba trabajando, si no existía ninguna imposición, ningún comentario, ni nada respecto de ella. Es ella la que trabajó con la no licitación. El rechazo de la Comisión de Pesca a la licitación, como señalé, se produce el 3 de julio del año 2012. Al día siguiente, maestro. Siguiente. El 4 de julio del año 2012, este proyecto de ley ingresa a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Y es ahí donde el Ejecutivo renueva la licitación. Al respecto, hay que señalar que no existe correo, instrucción en cómo debía votar la señora Isasi en la Comisión de Pesca el 3 de julio. Pero además, magistrado, no hay ningún correo, ninguna mención para que la señora Isasi moviera sus contactos, hiciera algo o intercediera en la Comisión de Hacienda para que no se aprobaran las licitaciones, porque ya era un hecho absolutamente conocido que se había reincorporado a través de indicaciones por parte del Ejecutivo. Nada, no hace ninguna gestión. La Fiscalía señala que los 40 serían millones. Que Mujica señala lo mismo. Esta es una postura bastante extraña, porque si uno le da alguna coherencia al relato del señor Mujica, él señala a la señora Isasi nunca se le entregó dinero, ni tampoco ella lo solicitó. Esto, señoría, es muy importante porque dentro de esta lógica bastante cambiante de si le creemos o no le creemos al señor Mujica, fíjese que el señor Mujica reconoce el aporte al señor Orpiz. Lo reconoce. Yo le entregué dinero y lo explica. Y lo explicó también la defensa del señor Orpiz. Lo reconoció. No tuvo ningún inconveniente en hacerlo. Pero acá él señala tajantemente, nunca se le entregó dinero, ni tampoco ella lo solicitó. Lo único que señala el señor Mujica es que podría haber sido un anhelo, pero nada se concreta. En todo caso, vamos a demostrar de que no es efectivo. Analicemos cómo corresponde el correo. La señora Isasi escribe, quiero hacer una propuesta en virtud de los 40. Para decir quiero hacer una propuesta en virtud de los 40, quiere decir de que existió un acuerdo previo. No le está diciendo, dame 40, sino que quiero hacer una propuesta en virtud de algo. Lo primero que uno debe preguntarse, como casi todo en este juicio, es ¿cuál es el acuerdo? ¿Cuál? ¿En qué momento se verificó el acuerdo? ¿Sobre qué versó el acuerdo? ¿Qué debía entregar, si es que debía entregar algo, la señora Isasi en virtud de este acuerdo? ¿Cuál era la contraprestación? ¿Qué es lo que quería el señor Mujica a cambio de esta contraprestación? Si es que quería algo. Y aquí, señoría, nos perdemos. Y nos perdemos porque el discurso de los acusadores es completamente contradictorio. Habíamos quedado en un primer supuesto acuerdo que desde ya creemos haber acreditado que no existe, entre la señora Isasi y el señor Mujica por los famosos 25 millones.
Ese es el supuesto acuerdo. Estamos en el año 2009. Después, supuestamente, habría otro acuerdo respecto del señor Zavala, que creemos haber demostrado que tampoco existe. Y que sería por el pago de estas 4 boletas, una del año 2011, 3 del año 2013, que suman 15 millones. Entonces, a esta fecha, todavía no se habían pagado las boletas del señor Zavala del año 2013. Entonces tenemos 25 millones que supuestamente habían sido entregados, más 3 millones que son la primera boleta del señor Zavala de diciembre del año 2011. O sea, lo que se había entregado en estos momentos, y estoy siguiendo la lógica de los acusadores, era 28 millones. 28. O sea, si existía un acuerdo de 40, salvo que alguien me diga de que hay otro acuerdo de 40, y vamos a demostrar de que efectivamente los acusadores, cuando hablan de 40, se están refiriendo de Carrillo más Zavala. Lo vamos a demostrar. Pero siguiendo esta secuencia numérica, magistrado, ya lo que dice el correo no nos cuadra. Porque hasta ese momento se habían entregado 28 millones, quedan 12 millones para completar los 40, insisto, en esta lógica demencial del acuerdo de los 40 millones, por lo tanto, nada de lo del correo cuadra. Porque, ¿de qué 40? ¿De qué 32 se está hablando? Pero aún más, como los acusadores tienen un grave problema, porque eso fue lo que dijeron, de que el acuerdo era por los 40 millones, hay que señalar que resulta bastante curioso que se paguen 40 millones prácticamente en cuotas. Porque tendría yo que entender que los 40 millones van desde el año 2009 hasta el 2013, que es cuando terminan las boletas del señor Zavala. O sea, esos 40 millones se prorratearon en 4 años. No se entiende. Señala la señora Isasi, necesito 8, quedando en 32 la diferencia. Pero ya vimos de que no existe 32 de diferencia. Serían 12. Dice la Fiscalía de que la señora Isasi, utilizando un concepto bastante sarcástico, de una manera cándida, como diciendo, miren lo que le trata de decir al tribunal, pretende hacer creer que son 40 cajas de dulce. Como ya señalamos en su oportunidad, de esto estaba en conocimiento el Ministerio Público desde el año 2014. También el 2015. Pero con la fiscal Chong ya desde el 2016 cuando prestó declaración. O sea, tuvo la posibilidad de haber comprobado si esta versión cándida era real o no, y no lo hizo. Esto sin contar, magistrado, con que la defensa presenta prueba testimonial en donde una persona que trabajaba con la señora Isasi da cuenta, como es doña Claudia Ramos Casich, que efectivamente se recibían cajas de dulce. No solamente para esta fecha, sino para otras, como el 21 de mayo, 18 de septiembre, Navidad, etc. Y que no solamente Corpesca colaboraba, sino que otras empresas, indicando los nombres. Quiero ir, señoría, al correo que continúa con esta misma mecánica. Mismo tema, mismo asunto, exactamente igual, Día del Niño y Navidad. Prueba documental común 155, letra L, incorporado el 24 de abril del año 2009. Correo entre Francisco Mujica y la señora Isasi. 25 de julio,
de 2012 a las 16:10 horas. Insisto, tema el mismo. Es decir, nos colgamos del correo anterior y seguimos hablando de la misma. Comienza este correo con: estimado Francisco, gracias por la caja. O sea, lo que estábamos señalando nosotros y que la Fiscalía dice cándidamente, señala la señora Isasi, se habla de caja. Este es el correo siguiente, secuencialmente, desde el día del niño y Navidad, apenas 22 días después, desde el 3 de julio. O sea, esto que inventa la señora Isasi se corrobora con lo que dice el correo. Quiero ser presente, magistrado, de que no solamente respecto del primer correo ya había votado la señora Isasi, sino que en este segundo correo ya había terminado la tramitación de la ley larga de pesca en la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados y en la sala de la Cámara de Diputados. Ya había salido y de hecho se encontraba en el Senado. Por lo tanto, ya votación no tenía. Pero más, la señora Isasi ya sabía que de haber comisión mixta, que podría ser su próxima participación eventual, ya no iba a estar en el país, porque iba a salir parte en octubre y finales de noviembre. Y esto es muy importante, magistrado. Ya voy a desarrollarlo en su oportunidad cuando hablemos de la votación de la ley de pesca. Dado el hecho que los acusadores no se refieren, yo me voy a referir. Pero esto es muy importante, magistrado, porque resulta que la cohechada, la persona que está a disposición, y digamos y sinceremos el tema, que no lo quieren hacer los acusadores, en donde lo que se quiere es que apruebe la ley de pesca que favorece a los intereses de Corpesca, resulta que ya sabe que de haber comisión mixta, que era evidente que iba a haber, las posturas eran tan increíblemente contrapuestas que ya se sabía. Resulta que para esa fecha ella no iba a estar, sabiendo además que esta ley tenía que ser aprobada antes del 31 de diciembre, porque si no ocurría, iba a venir lo que se llama la carrera olímpica. Entonces, ya había votado, ya había concluido su participación y ya sabía que no iba a estar en octubre y finales de noviembre. Y no solo finales de noviembre, a mitad de diciembre también, porque tenía claro que tenía que salir del país por encargo de la comisión, por encargo de la Cámara de Diputados. A lo cual, por supuesto, la señora Isasi podría haberse opuesto. A nadie lo van a obligar a que efectivamente viaje. Y fíjese que viajó. En este mismo correo, seguimos en el 25 de julio. En el primer párrafo, parte final, la señora Isasi escribe: con relación a los dulces, te enviaré la cotización con el número de cajas y el tipo de caramelo. Es decir, nuevamente, en el correo posterior a este correo tan interpretado por los acusadores, se vuelve a hablar de cajas y cajas vinculadas con dulces. Es importante destacar, magistrado, de que aquí se habla de dos actividades del Día del Niño. Se habla de dos actividades, una del Día del Niño y otra de Navidad. Y Corpesca, magistrado, a través del señor Mujica, solamente cancela una, la del Día del Niño. ¿Qué pasó con la de Navidad? ¿Se hizo efectivamente? Y si se hizo efectivamente, no la pagó Corpesca. Esa actividad se hizo, magistrado. Fue financiado con otros aportes que nada tienen que ver con Corpesca. Aquí, respecto de esa actividad, no hay boletas, no hay facturas, no hay nada. Eso evidencia dos cosas. Que la señora Isasi hacía actividades recibiendo aportes de otras personas y que
en todo su periodo el cuestionamiento respecto a Corpesca es por una sola actividad del Día del Niño. Nada más. No puedo dejar pasar, magistrado, un nuevo comentario de la Fiscalía que me parece que es francamente impresentable. La señora Chong, en su alegato de clausura, dice: a propósito de cajas, ya menciona este correo, como se habla de pagaré con la caja todo aquello que no está en el presupuesto, la señora Chong hace la siguiente aseveración. Entonces esa caja que dice, o comienza el correo de gracias por la caja, era una caja con dinero que le entrega Corpesca a la señora Isasi. ¿Está? Pueden escuchar. Eso, además de maldad, y además de no estar en la acusación, es completamente falso. Hacer una imputación en esta fecha, en el año 2020, respecto de algo que nunca investigó, me parece impresentable. Eso es falso. Pero además, si fuera esa la lógica, magistrado, ¿por qué no nos ahorramos informe, nos ahorramos boleta, nos ahorramos factura, y que Corpesca, como era antiguamente, con el llamado hombre del maletín, entregara el dinero? ¿No es más fácil? No estaríamos en este juicio durante 1 año y 8 meses interpretando correo. Entonces, me parece muy malintencionado hacer esa afirmación o tratando de sugerirle al tribunal de que en realidad esa caja, lo que podía haber sido era una caja de dinero que le entregó Corpesca a través de señor Mujica a la señora Isasi. Lo que se está refiriendo es a la caja chica que evidentemente maneja toda persona, y en este caso la diputada evidentemente, de donde saca para pagar los gastos que son los gastos menores. Y en este caso se está refiriendo de todo lo que no está en ese presupuesto, yo lo puedo ver, presupuesto y caja de dulce, yo lo puedo ver como regalos, etc. No hay otra interpretación. Seguimos la secuencia, magistrado. Prueba documental común 155, letra K, que es una impresión de correo electrónico enviado por Francisco Mujica a la señora Isasi. ¿Cuándo? 31 de julio del año 2012. ¿A qué hora? A las 22:28. Nuevamente, el asunto es el mismo. Seguimos bajo el mismo tema. ¿Y qué es lo que ocurre acá? El adjunto es adjunto presupuesto del día de hoy. Es importante señalar de que nuevamente se están refiriendo al mismo tema. Este correo es 6 días después del anterior correo. O sea, seguimos toda la secuencia, magistrado. 3, 25 y 31 de julio. Este correo, bueno, en este correo se deja de hablar de la Navidad. Ya no es Día del Niño y Navidad porque Corpesca no financió esa actividad. Este correo es ilustrativo. La señora Isasi diferencia entre lo que es el presupuesto del Día del Niño y las cajas de dulces. Acá queda todavía más palmariamente claro, magistrado. Ella hace la diferenciación. No lo incorpora dentro del presupuesto mismo. Hace la diferenciación. Dice, presupuesto del Día del Niño y las cajas de dulces que necesitaba. E indica con total claridad. Además, va presupuesto de confites. Comillas, aparte. De esto requiero 140 cajas de saquitos, fruta y 10 cajas de yogueta surtida. Paréntesis, solo esos 2 tipos de caramelo. O sea, ya la estructura es tan claro, magistrado, que ya hace la diferenciación. Quiero que me veas este tema de presupuesto y este tema cajas. Y se las especifica, se las clarifica. Y la señora Isasi en su declaración explica por qué incluso solicita ese tipo de dulces. Porque como la mayoría de los niños que concurren son niños menores, no se les puede dar cualquier dulce.
Es decir, señoría, de los 3 correos consecutivos, acá no hay correos intermedios, consecutivos, 3, 25 y 31 de julio del año 2012, demuestran claramente que la señora Isasi se está refiriendo a cajas de dulces y no de dinero. Si la Fiscalía tenía otra postura, debió haberlo investigado. Vamos a hacer el receso correspondiente a media mañana. Volvemos a las 11 horas. Perfecto, maestra.